Capítulo 3. El rancho Onsar. Tú no crees en el destino y esas cosas, pero aún así no puedes evitar pensar que estabas destinada a conocer a Rebeca. Incluso si Nan no te hubiera hablado de ella, igual la hubieras encontrado en el rancho Onsar en algún momento. El mundo conspira de formas misteriosas y tú sospechas de esto porque normalmente es para hacerte daño. Billy maneja su destartalada camioneta con las cosas en la parte de atrás. Una semana lejos de la ciudad y sentada tomando sol mientras Billy tontea con sus inmaduros hermanos, parece ser el escape perfecto. Y ahora que Rebeca iba a estar ahí, se sentía incluso más perfecto. Siempre se han burlado de ti por arreglarte demasiado para ir al rancho, pero tú quieres verte tan bien como es posible. Aunque has aprendido de pasadas experiencias que por alguna razón desconocida, las ropas siempre terminan sucias o perdidas en ese lugar. Así que has optado por usar botas, jeans ajustados y una sudadera. Billy está manejando por el medio de la nada y está oscureciendo. Bostezas y te preguntas cuánto falta para llegar, porque a pesar de haber ido a la granja miles de veces, nunca puedes calcular cuál es la distancia. Básicamente porque el camino de tierra generalmente está vacío y no hay literalmente nada que puedas usar como referencia. ¿Cuánto falta? 20 minutos, creo. Billy bosteza. ¿No va a ser raro para ti que tu terapeuta esté ahí? Le has contado a Billy que su familia no tenía que preocuparse por el nuevo comprador del rancho, porque se trata de Rebeca. Y al parecer él confía en tu opinión. Eso es lo que te gusta de Billy. Él nunca te cuestiona. No creo, suspiras. Bueno, no lo creo al menos. Ella es agradable. Agradable. Estás subestimándola. Ella es casi la persona más perfecta que crees conocer. Miras a Billy a tu lado. Él bosteza y se rasca su mentón intentando mantener los ojos en la ruta. Lo amas, pero ¿crees que es perfecto? Volteas tus ojos a tus propios pensamientos. Nadie es perfecto, excepto Rebeca. Quizás. Bien. No quiero que estés incómoda, me dice. Le regalas una pequeña sonrisa apoyando una mano sobre su rodilla y apretándola suavemente. Él siempre te está cuidando y no solo como un prometido, sino también como tu mejor amigo. Y aún así, y por alguna razón, te sientes culpable. La camioneta de pronto se sacude y Billy aprieta los frenos. Pero al parecer el motor ha muerto y la camioneta sale del camino antes de detenerse por completo, haciendo que ambos choquen con el tablero del vehículo. Billy gira las llaves y pisa los pedales en el suelo intentando encender la máquina, pero no sirve de nada. ¡Qué mierda! Espero que no estemos atorados aquí porque no voy a caminar tanto en la oscuridad. Te quejas. Por favor, Fring, como si fueras tan valiente para salir al oscuro, dice burlándose. Ruedas los ojos porque no estás de humor para sus bromas. Tú simplemente quieres ir al rancho e ir directo a la cama. Estás agotada porque comenzaron este viaje tan pronto ambos regresaron del trabajo y aún no has cenado. No es así como pretendía pasar mi viernes a la noche, le dices.
Tranquila, iré a echar un vistazo, dice abriendo la puerta y bajando del auto. Bajas tu ventana para asomarte y gritar. No tienes ni la menor idea sobre autos o cómo reparar cosas, Billy. Tu corazón y cerebro parecen darse una sacudida simultánea a tu cuerpo y conciencia. Tú conoces a cierta castaña a quien le gusta reparar autos. Quizás también le guste reparar personas. Billy pasa 5 minutos con el capó abierto antes de cerrarlo y volver a la camioneta. Sí, de acuerdo, no tengo la menor idea. Sorprendente, dice sarcástica. Esto sonará extraño y no sé si vendrá, pero es decir, si ya está en el rancho, supuse que... Dios, estás nerviosa. ¿Qué? Te mueves en tu asiento antes de voltear hacia Billy. Rebeca, mi terapeuta, ella sabe cómo reparar autos. ¿Sabe? Frunce su rostro inseguro de lo que dices. Sí, asientes. Si ella no puede arreglarlo, entonces puede acercarnos a la casa y vendremos a buscar la camioneta más tarde o podremos pensar en algo, ¿no crees? Ok, dice Billy asintiendo y sacando su celular. Llamaré a mi hermano a ver si está allí. Tu estómago de pronto comienza a hacer acrobacias. Esperabas evitar a Rebeca hasta mañana, pero ella quizás te vea en unos pocos minutos. A Billy y a ti. Te enferma. Tú no quieres que ella los vea a los dos juntos. Solo el pensarlo te pone nerviosa. Hey, Pon. Billy sonríe a su celular. Nat Partar es el nombre del hermano menor de Billy, aunque su apodo es Pon. Billy y él son algo parecidos, excepto por el hecho de que Pon es solo un poco más bajo, y de no ser porque sabe su edad, su rostro de bebé te haría pensar que es mucho menor. Al parecer la familia Ansar tiene muy buenos genes, porque Pon es igual de apuesto que su hermano mayor. Escuchas intensamente a la conversación en el teléfono, deseando desesperadamente poder oír lo que dicen del otro lado. ¿Está? Oh, sí, Rebeca. Ok. ¿Lo tienes con ella? ¿No le importa de verdad? Oh, genial. Ya veremos eso. Bueno, ¿estás seguro que no le importa? Ok, hermano. Dile muchas gracias. Dale. Adiós. Billy cuelga y lo miras atentamente. ¿Y bien? Billy suspira y aleja sus mechones negros de su rostro. Dice que no trajo el auto como para venir a buscarnos, porque vino en una moto, pero que está bastante segura de que puede arreglar la camioneta, así que viene con un kit de reparación o algo así. Tú dejas salir el aire aliviada. Bien. Ambos bajan del auto y salen al oscuro exterior. Está increíblemente aireado y tranquilo. No hace frío o calor. Simplemente está a la temperatura ideal. Aunque el aire está algo húmedo y eso te está molestando, mientras tú y Billy juegan al veo-veo por un rato. No es hasta 10 minutos más tarde que ves un punto blanco en la distancia y lo identificas como un vehículo, una motocicleta. Tu estómago está dando nuevas piruetas y tu corazón se acelera porque Rebeca está viniendo. Pero cuando el vehículo se acerca más te das cuenta de que es una brillante moto roja y que la persona que la monta usa cuero y un casco negro. Quizás no sea ella. No puedes creer lo rápido que está manejando. Pronto la moto gira para estacionarse sin dificultad enfrente a la camioneta y la figura inclinada sobre la moto saca los seguros del casco y lo levanta
dejando que el cabello caiga graciosamente. ¿O Pon se ha puesto mucho más hermoso o es Rebeca? No puedes creer lo que estás presenciando y te hace preguntarte si alguna vez Rebeca va a dejar de sorprenderte. Sigues observando mientras ella baja de su moto y sacude su cabeza haciendo que su cabello castaño azote el aire casi en cámara lenta. Ella sí que es la motociclista que avanzaba hacia ustedes, vistiendo unos ajustados pantalones de cuero y una camisa de franela roja de mujer, que con un nudo se ata por la mitad mostrando los abdominales más perfectos que has visto en tu vida. Y eso es decir mucho porque te vas a casar con el monstruo del gimnasio, que es Billy Aunsar. No sabes hacia dónde mirar y simplemente estás temblando en tu lugar, algo celosa de lo sensual que es. Aunque mayormente lo que sientes es otra cosa sobre lo cual no quieres pensar. ¡Hey! Estoy aquí para rescatarlos. Tu corazón enloquece cuando ella dirige una sonrisa hacia ti con una bolsa en su mano que deja en el suelo para sacar una caja de herramientas roja que asumes es para arreglar la camioneta. Tú debes ser Rebeca. Billy sonríe estirando su mano y dándole un firme apretón. A ti te gustan sus manos. Te gustan cómo se ven y te hace preguntarte cómo se sentirán. Antes te había gustado cuando te tocó tu mano y brazo, pero es como si quisieras que tocara más de ti, aunque no estás segura en dónde. No te preocupes, puedo arreglar lo que sea que esté mal con tu camioneta. Sonríe educadamente a Billy, pero él no está prestándole atención, pues está demasiado ocupado observando fijamente a la brillante motocicleta roja de Rebeca. ¡Wow! ¿Qué marca es esa?, pregunta entusiasmado y con sorpresa. La interacción entre ambos es extraña e incómoda para ti. Te hace querer que alguno de los dos se vaya, pero no estás segura de quién debería serlo, aunque por el momento los tres parezcan estar atascados aquí. Es una Ducati Monster, Rebeca responde cruzando sus brazos con suficiencia. Es una hermosura, ¿no te parece? Se dirige a Billy, pero sus ojos regresan hacia ti con un brillo travieso. Tú te muerdes el labio y miras hacia el suelo, deseando en silencio que tus órganos no se derritan y escapen de alguna forma de tu cuerpo. No sabes si está coqueteando contigo porque no sabes cómo otras mujeres coquetean. Es en serio que no lo sabes. Además, Rebeca es tan especial que crees que ella es simplemente así con todos. Vaya que sí. Creo que ya me caes bien, Rebeca. Billy sonríe. ¿Puedo dar una vuelta en ella? Billy, por favor, dices logrando que tu voz funcione. Ella no quiere tus sucias patitas encima de su juguete, ¿está bien? ¿Mm? Los ojos brillantes de Rebeca resplandecen en la noche y sientes como si te estuvieses perdiendo en ellos. No suelo dejar que otros monten a mi novia. Oh, vaya, Billy bufa. Tú por otro lado estás a punto de colapsar porque aunque está hablando con Billy, está mirándote a ti con una sonrisa maliciosa. ¿Y le has puesto un nombre?, pregunta el pelinegro riendo. No aún. Quiero un nombre exótico para ella, dice Rebeca caminando hacia la camioneta. Frin es un nombre bastante exótico, ¿no crees?, dice bajando el tono de su voz mientras tú la miras pensando en cómo tu corazón ha dado un vuelco. Ella está apoyada en la puerta de la camioneta, con la cabeza ladeada y recorriendo con uno de sus finos dedos el borde del espejo retrovisor. Sus ojos se levantan y brillan al verte. Tú tragas y desvías la mirada. Creo que me podría acostumbrar a montar a una motocicleta llamada Frin, agrega riéndose suavemente.
Estás segura de que sus ojos están en ti, pero no consigues recomponerte para mirarla. Tus mejillas están tan calientes que es probable que te derritas en ese mismo momento. Billy se ríe también y tú te enojas con él por ser un idiota. Te diré qué haremos, Rebeca dice tirándole las llaves a Billy, quien la atrapa en el aire. Conduce una milla, gira, regresa y para entonces tendré tu camioneta arreglada. Lo dice como si fuera una certeza, una apuesta. Estás comenzando a entrar en pánico y en verdad quieres ir con Billy porque no puedes estar sola con ella. Te podrías morir o algo similar. Tiene un trato, señorita, dice rápidamente acomodándose el casco sobre su cabeza y subiéndose a la moto para encender el motor, viéndose como un gran niño en una juguetería. El motor ruge y hace un giro en U, se aleja por la desolada carretera, retomando el camino por el que ambos venían. Rebeca se inclina y agarra la caja de herramientas. Tú miras cómo la tela de cuero se estira y sigue la forma de su trasero. ¡Demonios! Tragas, pensando que en verdad deberías haberte ido con Billy. Ella pasa a tu lado sin decir nada y abre el capó de la camioneta de carga mientras sacude su cabello con un gesto atractivo en sus facciones. Tu prometido es sexy, dice con tranquilidad, como si fuese un comentario sin importancia. Casi no crees lo que estás escuchando. No te lo esperabas. Y tu estómago se siente como un cubo de hielo gigante que se va hundiendo lentamente en tu cuerpo. Te sientes decepcionada y tu cuerpo lo refleja. No estás segura por qué estás decepcionada, pero no obstante te inquieta. Sí, suspiras y te hundes en el suelo cruzando tus piernas. Quizás solo deberías dejar arreglar la máquina e ignorarla por el resto del fin de semana, aunque no estás segura de que puedas hacer eso. Como sintiendo tu decepción, la castaña voltea y te observa sentada en el suelo. Sus ojos se vuelven un poco más oscuros cuando sus párpados caen apenas 1 centímetro y tú la miras sorprendida de nuevo, sospechando que has abierto la boca, pero sin estar segura. Sus ojos te recorren. Pero tú eres más sexy, Fring, agrega, no sin antes morder su labio, antes de girarse como si necesitara forzarse a sí misma para dejar de mirarte. Tú tragas y tu estómago de alguna forma logra encontrar el camino de vuelta a su lugar y ahora sientes un cálido sentimiento vibrar en el fondo, como si todo el hielo se hubiese derretido. Crees que ahora sí sabes cómo otras mujeres coquetean con otras mujeres. Ok, quizás tú estés atraída por ella. Sí, porque estás prácticamente babeando al ver cómo ella se inclina sobre el capó para inspeccionar el motor. Estás confundida porque a ti jamás te han gustado las mujeres. Solo has estado con Billy y sí, besaste a una chica en la universidad y te gustó, pero luego volviste con él y nunca más pensaste sobre tu sexualidad, nunca dudaste de ella. Ahora hay una castaña en tu vida y tú no puedes hacer nada más que pensar en ella. ¡Hey, preciosa! Rebeca llama como si quisiera llamar tu atención. Refunfuñas mientras te paras, deseando que dejara de llamarte así, aunque bueno, no lo deseas en realidad. ¿Necesitas ayuda?, preguntas mientras te acercas hasta quedar junto a ella, sintiendo el calor que emite la máquina. Rebeca se relame mirando hacia abajo, aunque en toda esta oscuridad tú apenas puedes ver algo. ¿Puedes sostenerme la linterna?,
Bajas la mirada y ves el paquete de herramientas abiertas junto a las ruedas. Las sujetas, enciendes la lámpara y la mantienes sobre ella para que así pueda ver lo que está haciendo. Mucho mejor, dice mientras la observas ponerse un par gigante de guantes amarillos e inclinarse para inspeccionar la máquina. Tu respiración se vuelve irregular porque por algún motivo te sientes nerviosa a su lado. Tú odias el silencio y Rebeca tararea sin darse cuenta de cuánto te está estresando. ¡Ja! ¡Te encontré! Se inclina aún más para pasar sus manos por algo que se ve como un tubo muy largo. Tú no tienes idea de motores o autos, así que asumes que ella sabe lo que sea que está hablando. Necesito que hagas una cosa por mí, Fring. Lo que sea. Sus ojos pasan del motor hacia ti y por alguna razón la ves sonreír a tu respuesta. La manguera del radiador está quemada. ¿Puedes pasarme la cinta de silicona de autofusión? Supongo que es esta, dice sujetando una cinta roja de la caja. Es lo único que parece una cinta, así que supones que no te puedes equivocar. Sí, gracias. La toma y estira de ella, enredándola en la manguera rota y sujetándola a otra parte que no está segura de poder identificar. De lo que sí estás segura es de lo impresionada que estás. ¿Tienes algo de agua? ¿Por qué? ¿Cansada después de 30 segundos de trabajo duro? Sonríes burlándote. Suspira levantando la vista con una sonrisa, como si intentara descubrir cuáles eran las mejores palabras para lo que sea que fuera a decir. Es para enfriar el radiador. La sangre desaparece de tu cara mientras la miras y ríes nerviosamente. Sí, seguro. Espera aquí. Ay, qué idiota que soy. Espera aquí. ¿Por qué dije esto? Por supuesto que va a esperar ahí, si no puede ir a ningún otro lugar. Caminas hacia la puerta del acompañante, abriendo y sacando tu botella de agua que has guardado allí. Regresas, se la entregas y ella deja caer el agua sobre un área determinada. Entonces toma un paño, pasándolo por la tubería para acabar de arreglar. ¿O qué crees que arregló? Deja caer el paño y se saca los guantes para secarse el sudor de la frente. Ok, esto está arreglado, pero es solo temporal, así que deberían reemplazar esta tubería y quizás comprar una nueva batería cuando estén de regreso en la ciudad. Volteas hacia ella sonriendo y ella se cubre. Acabas de alumbrarla con la linterna directamente en la cara y apenas te has dado cuenta ahora. Oh, lo siento, murmuras apagándola. Rebeca te mira entretenida y comienza a pasar sus dedos por su cabello. Espero que no te importe que haya metido los dedos por debajo de tu capó. Sonríe de forma traviesa. Te quedas boquiabierta y la linterna cae de tu mano hacia el piso con un estrépito. Mierda. Siseas al tiempo que te inclinas para levantarla. Lo siento, yo no suelo ser tan torpe. El encantador sonido de la risa de Rebeca flota en tus oídos y tu estómago vuelve a dar uno de sus vuelcos. Deberíamos dejar que el radiador y motor se enfríen por un rato. Pero estará bien para cuando debamos irnos. No te preocupes, Fring. Gracias, Rebeca. Deja salir y la frase suena casi como un cascabel cuando ella está sonriéndote de esa manera, como si fuera el evento más interesante de toda tu vida, cuando estás bastante segura de que no lo es. La miras en silencio mientras ella guarda sus herramientas en su bolsa y luego la acomoda sobre su hombro. No puedes estar sola con ella.
podrías terminar haciendo algo estúpido. ¿Estás bien, Fring? Finalmente pregunta mientras se sienta enfrente de ti con las piernas cruzadas. ¿Ya conociste a Onsar? Preguntas ignorando su pregunta desesperadamente, queriendo cambiar el tema de lo que fuera que Rebeca quería traer a conversación o queriendo que tú lo traigas. Oh sí, sonríe. Son geniales y súper amistosos. La casa en sí es enorme y tengo mi propia habitación y todo. Sí, suspiras, sin saber qué más decir. Aunque quieres decir algo que libre a tu cuerpo de este sentimiento que vibra en ti cada vez que ella está cerca y no sabes qué decir. ¿Dónde aprendiste a reparar motores? Quiero decir, no es tu trabajo, así que... La sonrisa de Rebeca se desvanece un poco de su rostro y levanta los hombros. Me gusta arreglar cosas. No es más que un pasatiempo. Notas cómo sus ojos se hunden un poco y cómo aparta la mirada. Probablemente hay más de lo que dice. ¿Sabes? Dices despacio. Si yo fuera la terapeuta y tú la clienta, te diría que cortes con la tontería con la que acabas de salir. Pestañea un par de veces y lentamente una sonrisa tímida se abre paso por su rostro. Me caes bien, Fring. Suspira tranquilamente, con sus ojos brillantes recorriendo tus facciones. Te sonrojas y retuerces un poco mientras le regresas la sonrisa, queriendo dejar de sentirte tan asustada y vulnerable a su alrededor. Te da mucho miedo, pero una gran parte de ti también disfruta cómo se siente. De hecho, amas cómo te hace sentir. Debes ser una sadomasoquista o algo similar. ¿Crees que tu cumplido va a distraerme de la porquería que acabas de decir? No. Te gustaría pensar que ella puede contarte lo que sea, pero una parte de ti recuerda que apenas se han conocido por unas pocas semanas y que es tu terapeuta, no tu amiga. Ella simplemente sigue allí sentada, sonriéndote, y tu estómago otra vez está dando volteretas de nuevo, pero no puedes saborear demasiado tiempo su sonrisa, pues ésta comienza a desaparecer al mirar por sobre tu hombro. Tu prometido está regresando. Oh, no quería sonar decepcionada, pero Rebeca te mira de modo diferente. Tú tragas dándote cuenta de que probablemente está tomando nota mental sobre eso, y es entonces que te das cuenta que casi nada pasará desapercibido por ella. Y sigues jodidamente asustada. Ambas miran a Billy llegar hacia ustedes con un zumbido, bajando la velocidad hasta detenerse a un lado de la camioneta. ¡Wow! Grita, su voz resonando en la noche. ¡Eso fue increíble! ¡Es tan rápida! Rebeca ríe despacio, pero es un tipo diferente de risa la que da cuando está contigo, y eso hace que tu corazón lata lleno de orgullo por algún motivo desconocido. Está arreglado temporalmente, pero necesitarán una nueva manguera, probablemente también un nuevo radiador y batería, Rebeca dice mientras Billy le regresa su llave y casco. Gracias, mil gracias. Oh, déjame pagarte, Rebeca. Billy comienza. No. Rebeca lo interrumpe de pronto levantando las manos. Libre de cargos. Yo insisto, por favor. Tú solo estás ahí parada en tu lugar, sonriendo tontamente hacia ella. Necesitas encontrar en ella algo negativo o encontrar algo para hacerla enojar, solo para probarte a ti misma que no es tan perfecta todo el tiempo. Bueno, Rebeca suspira poniéndose el casco en la cabeza y posicionándose en la moto.
Ok, es tan sexy, lo admites. Si quieres puedo llevarte, Fring. Hay suficiente espacio para las dos en esta cosa. Tu estómago da un vuelco y tú lo contraes porque necesitas pensar. ¡Ey, no es justo! ¿Por qué yo no voy de nuevo? Billy ríe mientras se mete en la camioneta y baja el vidrio. Enciende el motor de nuevo y retrocede perfectamente con las luces encendidas. Tú ya has dado una vuelta, Billy. Fring no. Ella sonríe hacia Billy y luego voltea de nuevo a ti. Además es un viaje de 20 minutos, pero en esta bebé solo 10. Aunque el casco esconde casi todo su rostro y aunque está oscuro, aún puedes ver cómo sus ojos están brillando. De alguna forma, tú logras poner un pie tras otro y caminar hacia la moto. Giras dándole la espalda a Billy, quien te mira desde la ventana de la camioneta. Ven conmigo. La voz de Rebeca es reducida por el casco. Yo no puedo, dices temblorosamente, y de pronto ambas se miran entre sí y se siente como si hablaran de mucho más que solo un paseo en moto. ¿Por qué? Pregunta suavemente, sus ojos chocando con los tuyos, y nuevamente te da la sensación de que está leyendo tu mente. Ella aún te da miedo. Tengo miedo, susurras. Es increíble, pero te da miedo que tan rápido ella puede sacar la verdad en ti. No tienes por qué tenerlo, dice igual de bajo con una mirada apacible. Puedes sostenerte fuerte de mi cintura. Si quieres puedo darte el casco. Suspiras, mientras tu cuerpo naturalmente se inclina hacia la moto acercándote a ella. Me gustaría, pero no puedo. Tengo que ir con Billy. Rebeca suspira y en sus ojos parece haber decepción de nuevo. Tú odias eso tanto que te repliegas sobre ti misma y volteas para volver con Billy. Te veré allí, le dices por sobre tu hombro mientras regresas rápido a la camioneta antes de que pueda decir algo. Para cuando cierras la puerta a tu lado, ella ya se está alejando a grandes velocidades enfrente a ambos. Si estuvieras actuando como tu yo normal, te habrías ido con ella. Si ella fuera alguien más, tú habrías ido con ella. Porque estás desesperada por irte a dormir y esa moto te hubiese llevado más rápido. Pero te quedaste con lo que conoces. La opción lenta. La opción Billy. La opción segura. ¿Por qué no fuiste? Es divertido, Billy pregunta al regresar a la ruta. Tú te encoges de hombro un poco, recostándote contra la puerta y observando la oscuridad. Tenía miedo de caer. ¿Caerte de la moto? Se ríe un poco, pero no dice nada más. Suspiras miserablemente. Ese no era el tipo de caída en lo que estabas pensando.